Muy buenas noches, yo soy Carlos Fernando Villa y estamos en Tiempo de Mercadeo. La semana anterior estuvimos conversando con Camilo Acevedo Vidal, chileno, experto en mercadeo, profesor universitario, quien la verdad tiene muchos estudiantes aquí en nuestro país por el sistema virtual de maestrías y de posgrados. Y con él vamos a continuar en la noche de hoy hablando sobre las oportunidades que mercadeo tiene con los tratados de libre comercio. Eso lo haremos en unos segundos cuando regresemos. Ya volvemos. Camilo, buenas noches, bienvenido nuevamente. Carlos Fernando, muchas gracias. Un placer nuevamente estar aquí. Veo que te bañaste bien en Cartagena. Fantástico. Genial Cartagena. Bueno, Camilo, la semana pasada estuvimos trabajando de unas generalidades del TLC. ¿Qué es lo más difícil en mercadeo cuando hay un tratado de libre comercio con otro país? Bueno, en realidad son varios aspectos, Carlos Fernando. O como decimos siempre, eso depende. Depende. Todo relativo, como diría Einstein. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles... O empezamos bien por lo más fácil. No. Porque fácil creo que no es nada. Vámonos con lo complejo. Es que en realidad algo fácil... fácil, es decir... Suena difícil describirlo, digamos. ¿Ya? Salvo que lo fácil es que somos seres humanos y podemos entendernos, no importa el idioma que tengamos. Ya lo demostró la Unión Europea con sus distintas lenguas y una misma moneda que no ha dado muchos resultados, pero no importa. Es que alguien decía, hombre, mire, los procesos del ser humano son iguales como procesos psicológicos. Así es. Lo que cambian son las variables, los aspectos de las variables culturales, en fin, una serie de variables, pero como procesos todos son iguales. Bueno, y ese es el punto más interesante y más desafiante y más rico para los que nos gusta el mercadeo, que es entrar en la psiquis del consumidor, y no el consumidor de tu país ni del mío, el consumidor del mundo. Pero va difícil que es encontrar una persona que tenga el perfil de adaptarse y de entender todas estas cosas. Sí. Eso no es fácil. Afortunadamente... Por eso el perfil mercadológico no es fácil de encontrar. Así es. ¿Ya? Pero también hay temas que han sido complejos en sus inicios. Uno de ellos lo conversamos la semana pasada, que es el tema de cómo preparar a un país ya para enfrentar un tratado de libre comercio. Eso involucra infraestructura, sí o sí. ¿Ya? Y es demorado, eso no es fácil. Y eso no es lento. Sí, eso es demorado, toma por tiempo. Eso te comentaba la semana pasada que Chile demoró 10 años para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Bueno, nosotros no nos demoramos tampoco muy poquito. Claro. Las negociaciones fueron muy extensas. Exactamente. Y yo creo que Chile tiene una ventaja con respecto a Colombia. Nosotros somos un país más de regiones que Chile. Ajá. Y hay unas diferencias muy arraigadas entre unas regiones colombianas y otras. Yo creo que eso lo hace un poquitico más complejo. Sí, me encantaría tener más antecedentes de tu país para dar una respuesta más concreta. Yo creo que el regionalismo, bien llevado por políticas inteligentes, simples, pero también muy justas e inteligentes, como decía, pueden ayudar a que las regiones que mantienen distintos potenciales de producción, particularidades y peculiaridades de la gente, cultura misma de la gente. Yo creo que un país, y en ese sentido el rol del Estado es fundamental. Importantísimo. Fundamental. El papel que juega el Estado, el papel que juega el gobierno, el Y papel que juega la administración pública, claro, es muy importante. Y esto nos ayuda, amigo mío, a lo que conversábamos también, compartiendo en un congreso tú y yo, ayuda y obliga al eclecticismo de los legisladores y de los gobernantes. ¿Qué obliga al eclecticismo? Oye, saquemos lo mejor de cada cosa para privilegiar el todo, ¿ya? Y eso necesariamente obliga a una disciplina profesional, espiritual, volvemos a lo mismo. A lo mismo que decíamos la vez pasada. Y educacional, que es la base y el cimiento clave para que Colombia tenga éxito en los tratados de libre comercio con 50 o 100 países, así como Chile lo está teniendo. Entonces, desde ese punto de vista, la complejidad parte por nosotros mismos, parte por la voluntad política, por un lado, por la voluntad del empresario, por otro lado. Pero el empresario va a estar de alguna forma condicionado a las buenas leyes que un país pueda promulgar, ¿ya? Y un país puede promulgar buenas leyes en la medida que abra su poder legislativo a aquellos que tenemos experiencia de un punto de vista técnico, de un punto de vista del conocimiento, para que las leyes sean lo más profesionalizadas posibles. Nota ese punto, amigo Carlos Fernando, porque tuve la oportunidad de comprobarlo en el Parlamento chileno cuando conversé con dos comisiones importantes de minería y energía
para cuando tuvimos serios problemas de la energía y había que asesorarlos a ellos en términos de la ley energética con los expertos de la universidad en la cual yo representaba, y ellos estaban muy llanos a aprender de los tecnicismos y abiertos a tomar aquellos tecnicismos que iban a privilegiar una fuente de generación de la energía para una productividad homóloga de un país como nuestro, ¿ya? Y eso propendiendo al autoabastecimiento y al abastecimiento también de los países con quienes tenemos compromiso. Porque una de las grandes obligaciones de un TLC es que tú debes cumplir las cuotas que te pide el país, el cliente, claro. ¿ya? En cantidad, en calidad y en oportunidad. De otra forma, perdiste tratados de libre comercio, ¿ya? Entonces, como tú verás, las complejidades se diversifican desde el punto de vista que lo quieras tomar, ¿ya? Pero si está la voluntad de un gobernante, la voluntad de un equipo de empresarios privados, de una potencia como ustedes, como país, en la cual haya un canal comunicador coherente entre las regiones, donde este hace esto, este hace este otro, se complementan, dan valor agregado. Está la voluntad de la gente. Claro, ahora, los habitantes de Chile pues son mucho menos que los habitantes colombianos, eso es cierto. Es una ventaja desde ese punto de vista. Sí, eso es cierto, porque es más fácil cuando son menos que cuando Sí. son más. Claro. Y más que, como decía Leopoldo Barrionuevo, Colombia es un país de 9 paisitos. Ah, ya. Eso decía Leopoldo, quien falleció hace poco más de un año. Ya. Un gran mercadólogo, un gran amigo que ya se nos fue. Ya. Todos nos vamos, es que todos nos tenemos que ir, pues. Pero bueno, pero Camilo, yo te quería hacer otra pregunta. ¿Qué ha sido, en tu experiencia, más fácil para las implementaciones de los acuerdos de trabajo del libre comercio? ¿El mercadeo de bienes tangibles o el mercadeo de servicios? Bueno, el mercado de servicios tiene la mayor complejidad, ¿ya? Porque no se ven las cosas. No se ven las cosas y uno apela a la buena fe de las personas, apela a la habilidad y el talento del discurso y de la forma en la cual te grafican algo que tú vas a sentir en tu interior pero que nunca lo vas a tocar. ¿Ya? Ejemplo básico, un seguro, por ejemplo. ¿Ya? Que si bien, hombre, los seguros, pues podríamos decir que son commodities y son iguales en todas partes del mundo. Así es, pero de la forma, de cómo tú llegas con ese mercadeo a persuadir a las personas, eso es lo que gatilla finalmente. Por lo tanto, el desafío está en la forma, ¿ya? Y eso también arrastra a los productos, la forma en la cual yo diseño un producto, que como todos vemos lo que nos ofrecen, ya por lo que miramos nos motivamos en alguna parte de nuestras neuronas, digamos, ¿cierto? Y en nuestro sentido. Por lo tanto, desde ese punto de vista, para el que realmente maneja el mercadeo, yo creo que ese grado de complejidad se reduce a la mínima expresión en términos de las capacidades empáticas de esa persona y las habilidades de las percepciones que pueda tener esa persona en la medida que conozca su mercado objetivo. Y eso lo obliga a salir, lo obliga a relacionarse, lo obliga a manejar el idioma, lo obliga a manejar ciertas herramientas de la gestión. Claro, y para eso tenemos una herramienta aquí en Colombia que la verdad yo creo que ayuda mucho, que es la revista Tiempo de Mercadeo. Absolutamente. Porque es que en la revista estamos presentando artículos de todas partes del mundo, escritos por colegas de todo el mundo que nos colaboran con sus opiniones, con sus sugerencias, y por eso los invitamos a que se suscriban y la adquieran en el 268-2430 o en www.tiempo. Hombre, Camilo, el proceso comunicacional en un tratado de libre comercio es complejo. Porque es que no es lo mismo cuando uno le habla a su gente, a la gente que tiene una idiosincrasia similar, a la gente que tiene el mismo idioma, a la gente que está en el mismo país, que cuando tiene que ir a hablar de lo mismo en otra cultura, posible en otro idioma, que tiene otras costumbres completamente diferentes, no es lo mismo. ¿Qué tan complicado fue para Chile ese proceso comunicacional, promocional, publicitario de sus productos y servicios en los Estados Unidos, básicamente, que es el que preocupa a la mayoría de la gente? Fíjate, Carlos Fernando, cómo converge nuevamente el rol del Estado. En este aspecto, Chile se encargó de desarrollar una cadena virtuosa de comunicación con el resto del mundo, en este caso con Estados Unidos. En Chile tenemos una oficina que se llama ProChile, ya que ayuda a promover las exportaciones. Desde ese punto de vista... Es el ProExport nuestro. Es el ProExport de ustedes, ¿ya? Y desde ese punto de vista, ellos han sido unos constantes investigadores de muchas cosas en Estados Unidos, incluyendo la cultura de los distintos estados de Estados Unidos. ¿Qué comen, cómo lo consumen, cuántas veces, de qué sabor, color, etcétera.
y cuáles son los lenguajes más pertinentes para ser atraídos por un producto, ¿ya? Que en un estado podría ser algo jocoso o irrespetuoso para otro estado, ¿ya? Pero que sí está la capacidad de interpretar y de traducir aquellas culturas, por puntuales que sean, pero cuyos nichos son interesantes en cuanto a la rentabilidad del producto o para el producto. Eso ha obligado a establecer canales de comunicación y de interpretación pertinentes para que la empresa chilena se adapte a ellos, ¿ya? Entonces, y también hay un tema muy fuerte que señala un poco la integración entre los países que están vinculados y generosamente abren sus fronteras al lenguaje común, ¿ya? En ese aspecto en Chile hemos tenido también buena educación, como aquí se está teniendo en Colombia, y yo creo que también va a ser así en cuanto a ser los facilitadores, quienes van a ser sus mercados principales en Estados Unidos en el corto plazo. Ellos de alguna forma se obligan también a ser facilitadores de aquellos aspectos comunicacionales que Colombia se deba adaptar para privilegiar el mercado norteamericano, ¿ya? A ninguna de las partes les conviene fallar en ese sentido. A Estados Unidos le conviene que Colombia lo interprete en la justa medida de lo que Estados Unidos quiere, y Colombia viceversa entregar el producto en la medida y en el sabor y el color en la dimensión que Estados Unidos quiere o los clientes de Estados Unidos quieren. ¿Qué tanto jugó ahí la asesoría internacional? ¿Jugó muchísimo al principio? Porque sé que ahora no juega tanto, ahora son más ustedes los que están yendo directamente, pero ¿qué tanto jugó al principio la asesoría internacional y la utilización de empresas de comunicaciones y de publicidad y de promociones extranjeras y de Estados Unidos en este caso? Yo te diría que eso hoy día proliferó enormemente y de alguna forma somos, como tú decías, los nómades respecto a ser los comunicadores hacia afuera, en los puntos donde queremos llegar. Hay un ejemplo muy puntual acerca de eso. Hay una empresa en Chile que es productor de vino, en la región donde yo vivo. Este señor es uno de las consecuencias de ciertas situaciones de la economía o de las economías, cuando su materia prima, que era la uva, estaba castigada a un precio muy bajo y que no le convenía ni siquiera cosecharla, sino que él produjo vino con su propia uva, y él, por su capacidad de emprendedor, que es otro tema tan importante para los TBC, él fue a Shanghái, hizo convenios y comenzó a exportar el mosto, ¿ya? Y allá hizo los convenios para las botellas, los sellos y los tipos de colores y diseños de letras que cada cantón en China es dueño y sabe cuáles son los gustos de ellos. Por lo tanto, no es únicamente una capacidad de comunicación, es una capacidad de creatividad para saber cómo me comunico con el otro, que está al otro lado del mundo, en un idioma que nadie entiende. Y una cultura también que es diferente a la nuestra. Por lo tanto, la comunicación aborda todo un aspecto de capacidad creativa, de capacidad investigativa, de capacidad de adaptación de las personas. Como tú bien sabes, y yo lo vivo y lo disfruto muchas veces acá en Colombia, el lenguaje muchas veces para uno que viene de fuera es muy jocoso cuando comienza a entenderlo, ¿ya? Hoy día yo me siento amañado, antes de conocer esa palabra yo me sentía muy bien acogido y acostumbrado, gratamente acostumbrado. Hoy día antes era acogido, ahora es amañado. Hoy día ya se ha amañado, ¿ya? Aún estoy confundido con la palabra berraco, pero para no creer que estoy ofendiendo, no. Pero en el buen sentido de la palabra, este es un país berraco, de buena onda, de cariñoso, de productivo y de grandes potenciales en sus recursos. Pero la comunicación, dando un poco el cierre de eso, fundamental cuando nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón a percibir con creatividad y adaptarnos con voluntad a aquellos requerimientos del mercado internacional. ¿Qué tanto se ha involucrado el cliente común norteamericano con las empresas chilenas que están exportando, que están haciendo una oferta a los Estados Unidos? ¿Qué tanto involucramiento ha habido y cómo ha sido ese involucramiento? ¿Más por redes sociales, por otros medios? ¿Cómo ha sido? Bueno, ahí ha habido todo un proceso que hoy día se llama redes sociales, como ya etapa secuencial a lo que se sembró desde un principio. Claro, al principio no había tanta fuerza de las redes sociales como hay hoy. Claro. O sea que el involucramiento del cliente o del consumidor final, incluso de los intermediarios, pues tiene que ser mucho mayor hoy en día. Pero ¿cuál ha sido mucha la participación? Bueno, afortunadamente hay una base fundamental que son los principios universalmente aceptados, como son los valores sociales entre las personas. Te lo digo así porque eso ayuda a que la comunicación entre
La gente de Estados Unidos que va a nuestro país, como los que vienen acá, actuamos por un principio de buena fe con la empresa y con las personas. Obviamente supeditado esta buena fe a la verificación de los procesos productivos, la calidad de los productos, de los insumos, etcétera, y de la buena gestión de la empresa. Desde ese punto de vista, Estados Unidos reconoció el esfuerzo que Chile había hecho y que sigue haciendo. Gracias también, y esto no es un punto menor, y ustedes están más cerca de lograrlo también, a que muchos chilenos se formaron en Harvard para lo que hoy día son como grandes empresarios en nuestro país. Desde ese punto de vista, es importante cuando un país invierte en su gente para perfeccionarla en los países de más desarrollo. Y eso también va acercando un poco las culturas de las personas, van haciendo y sensibilizando a seres humanos que de alguna forma podrían creerse semidioses en el mundo, como aquellos que están en los países desarrollados, pero como lo conversamos por allí en un café contigo, ellos ya vienen de vuelta. Su pirámide de Maslow la cumplieron hace muchos años atrás. Nuestra parte del mundo, Sudamérica, aún está combatiendo dentro de las 2 o 3 escalas de la pirámide de Maslow. Déjame ese tema para un ratito, porque es que hay una empresa que yo quiero poner de presente y de ejemplo en eso de conocer la cultura y lo que es el cliente internacional, sí, que es el Hotel Dan Carton Medellín, un hotel que está considerado uno de los mejores. Hombre Camilo, ese tema de Maslow a mí me encanta. Yo, pues la verdad es que en algún día dije, hombre, lo que pasa es que todos los productos y las personas y todos tenemos la muerte sentimental. Y yo decía que es que una de las cosas es que se nos olvida Maslow y se nos olvida lo que es el manejo comunicacional para mantener el interés. Pero ¿por qué no sigues tú con el tema de Maslow, que me parece sensacional? Sí, porque fíjate que, y esta reflexión la obtuve en una relación con un gringo, disculpando la expresión, que... No, ellos saben que les decimos gringo. Gringo. Además tampoco es un término despectivo. No, tampoco, ¿cierto? Y ellos mismos hablan de ellos como gringo. Sí, te comentaba que esta reflexión nace de una pregunta que un gerente corporativo de un holding importante en Chile me consultaba cuando yo era gerente de una de las filiales y me consultaba... Es que no hemos dicho que tú eres el gerente de Darcom Chile. Sí, no claro es Darcom Chile, no es que demos con Chile, no, sino Darcom. Mi empresa es Darcom Chile, claro. Todo junto. Ajá. Así que www.darcomchile.cl. Bueno, te comentaba que este señor me hizo una pregunta que realmente sentí que me descolocaba porque, ¿y tú crees que esto va a resultar? Estábamos en un proceso de reingeniería para todo el holding, 800 personas que trabajaban allí. Y yo formaba parte del equipo de gringos que estaban apoyándonos en ese proceso formativo. Y en una de las reuniones él me hizo esa consulta con cierto temor, pero con la confianza en que yo le diera una respuesta honesta. Y le dije, mira, todo aquello que está en las manos de quienes tú creas que tienen la capacidad de hacer, va a resultar. Voy a ponerme en mi caso porque me lo preguntas y yo soy responsable de un equipo humano. Por mi parte yo te doy firmado que sí va a resultar. Sin embargo, somos seres humanos. ¿Ya? Y muchos de nosotros, no importa el rol que tengamos o el rango social, a veces tenemos ciertas debilidades producto de la inmadurez que no son garantes de los resultados que tú buscas. ¿Ya? Y eso tiene que ver con un dibujo, y le dice el dibujo, mira, esta es una pirámide de Abraham. Claro, esta es una pirámide y te dibujo una pirámide que está un poco más abajo. Ustedes están aquí arriba porque ya cumplieron todos sus sueños. Ustedes satisfacieron todas sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, de afecto, etcétera, etcétera, y la final del ego. ¿Ya? Y hoy día los que creemos que llegamos a la escala final del ego, a veces creemos que logramos eso porque tenemos un Audi o porque tenemos una mansión aquí, otra mansión allá, pero no hemos logrado un ego de humildad, en la cual somos más plenos como personas. Ustedes de alguna forma reflejan eso. Son personas sencillas, tienen el capital de conocimiento. Aunque mucha gente los haga ver a los gringos, a los norteamericanos, como lo peor del mundo. Porque, yo te digo, pues, si fueran lo peor no serían los líderes como son. No serían los líderes. Y van a ser muchos años todavía. Bueno, y de todavía en la vida del Señor, así que por lo tanto no podemos levantar la primera piedra. Pero ese tema de la superación de la pirámide de Abraham Maslow me parece que es un tema bien interesante. Sigue pues con él. Bueno, entonces le comentaba que mientras ustedes habían logrado ya pasar todo ese tramo de la pirámide, todas sus necesidades de alguna manera satisfechas, nosotros en Sudamérica aún estamos batiéndonos para lograr las necesidades básicas.
Si bien es cierto, algunos han logrado quizás en algunos nichos sociales. Es que fíjate una cosa, Camilo, en Estados Unidos la composición socioeconómica es al revés de la latinoamericana. Sí. Mientras nosotros hablamos de un 80-20 de Pareto, pues si podemos poner en los términos 20% necesidades satisfechas, 80% insatisfechas. En Estados Unidos es al revés, 80% necesidades básicas satisfechas, 20% por debajo. Eso es producto de lo que quiero señalarte, porque justamente, y al final, y creo que aparece en el libro Marketing 3.0, hacen la señal de que Maslow, al momento de su muerte, él reflexionaba que en realidad debió haber dibujado la pirámide al revés. Al revés, sí, eso es porque, ¿qué significa ese gran mensaje de Maslow? Que si primero somos personas íntegras y hemos logrado una plenitud espiritual y cognitiva, vamos a estar más preparados para hacer mejor las cosas y entregarnos de mejor forma al prójimo, tener los mejores y más justos tratados de libre comercio. Transitar no traspasando fronteras, sino que transitar por casa. Yo aquí me siento en casa porque es un tema afectivo que siento. Y las fronteras ni siento cuando las paso, solamente cuando entrego mi pasaporte. Pero no hay diferencias. Y Latinoamérica tiene ese potencial que tiene que aprovecharlo. Y ese punto, amigo mío, es relevantísimo. Y países de Europa como Alemania, países de Sudamérica y Latinoamérica como México, Chile y Colombia, en febrero sembraron y firmaron un acuerdo o un preacuerdo de promoción del desarrollo del Asia-Pacífico, perdón, de los países del Pacífico Sur, ¿ya? Y también que llegan y se conectan con la parte de Europa. Camilo, yo creo que la gran lección que podemos sacar de lo que hemos hablado durante estos dos programas es bien importante. Los tratados de libre comercio son una gran oportunidad para el mercadeo y por eso, pues hombre, siendo seres humanos todos, con variables diferentes obviamente y con aspectos culturales diferentes, tenemos todas las puertas abiertas. Hay que saber aprovechar, eso es la gran lección. Y yo quiero recordarles a todos ustedes, amables televidentes, que este set en el que estamos nosotros fue diseñado por Arcila Design Studios, una empresa que se dedica al diseño exactamente de ambientes para todo tipo de ocasiones que tienen las organizaciones. En el 320-3132 pueden obtener mucha más información sobre lo que hace Arcila Design Studios. Por el momento, agradecerle a Camilo que haya venido a nuestra ciudad a acompañarnos, a tener esta oportunidad de dialogar con él, a ustedes que han estado con nosotros en esta ocasión y los invitamos para que sigan en Tiempo de Mercadeo la próxima semana. Muchas gracias y una feliz noche. Camilo, buenas noches, bienvenido nuevamente. Carlos Fernando, muchas gracias, un placer nuevamente estar aquí. Veo que te bañaste bien en Cartagena. Fantástico, genial Cartagena. Bueno, Camilo, la semana pasada estuvimos trabajando de una generalidad del TLC. ¿Qué es lo más difícil en mercadeo cuando hay un tratado de libre comercio con otro país? Muy buenas noches, yo soy Carlos Fernando Villa y estamos en Tiempo de Mercadeo. La semana anterior estuvimos conversando con Camilo Acevedo Vidal, chileno, experto en mercadeo, profesor universitario, quien la verdad tiene muchos estudiantes aquí en nuestro país por el sistema virtual de maestrías y de posgrados. Y con él vamos a continuar en la noche de hoy hablando sobre las oportunidades que mercadeo tiene con los tratados de libre comercio. Eso lo haremos en unos segundos cuando regresemos. Ya volvemos.
Unión Europea con sus distintas lenguas y una misma moneda que no ha dado muchos resultados, pero no importa. Es que alguien decía, hombre, mire, los procesos del ser humano son iguales como procesos psicológicos. Así es. Lo que cambian son las variables, los aspectos de las variables culturales, en fin, una serie de variables, pero como procesos todos son iguales. Bueno, y ese es el punto más interesante y más desafiante y más rico para los que nos gusta el mercadeo, que es entrar en las... Bueno, en realidad son varios aspectos, Carlos Fernando. O como decimos siempre, eso depende. Depende, todo relativo, como diría Einstein. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles... O empezamos a ver por lo más fácil. No. Porque fácil creo que no es nada. Vámonos con lo complejo. Es que en realidad algo fácil... Fácil, es decir... Suena difícil describirlo, digamos. ¿Ya? Salvo que lo fácil es que somos seres humanos y podemos entendernos, no importa el idioma que tengamos. Ya lo demostró la